Después de que el Señor empieza entonces a llamar a sus primeros discípulos, el orden que sigue es el primer milagro que va a realizar nuestro Señor. En su ministerio personal, el Señor hizo muchos milagros, pero este fue el primero. Y el milagro tuvo lugar en Caná de Galilea. Aparentemente un pueblo pequeñito ubicado a unas 3 horas de viaje al noreste de Nazaret. Y dice Juan capítulo 2, verso 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Observan ustedes en el mapa la ubicación de Caná. Caná de Galilea, porque era también en el distrito de Galilea, al igual que Nazaret, donde estábamos leyendo nosotros ahora lo que había ocurrido en esta primer llamado de los discípulos de nuestro Señor. Ahora, este primer milagro no ocurrió en la ciudad de Jerusalén, donde pudo haber sido presenciado por un mayor número de personas y ciertamente habría recibido mayor notoriedad. Pero tuvo lugar en la relativa privacidad de una fiesta de bodas en un pequeño pueblo bastante insignificante. Ocurrió en una fiesta de bodas. Para que tengamos un poco presente lo de una boda judía, que es muy diferente a las bodas de hoy. Por lo general, para los judíos, las ceremonias nupciales comenzaban al atardecer. Y la fiesta, después de la boda, tenía lugar en la casa del novio. Y a veces, este evento duraba varios días. Génesis 29. Vamos a retroceder un poco en la historia bíblica. Vamos a irnos al Antiguo Testamento. Vamos a dejar las bodas de Caná por un momento y vamos a retroceder varios cientos de años. Génesis 29. En Génesis 29 se nos habla de 2 mujeres. Una se llamaba Raquel y otra se llamaba Lea. Lea era la más joven. Perdón, Raquel era la más joven, Lea era la mayor. Jacob, uno de los hijos de Isaac. Jacob era nieto de Abraham. Y él, en una ocasión que su hermano había venido de la casa, Esaú, su hermano, había venido del campo y no había logrado cazar nada. Llegó con mucha hambre. Y Jacob, dice la escritura, estaba haciendo un plato de lentejas suculento. El olor de esas lentejas, eso le llegó a las entrañas de Esaú y le dijo a Jacob: hermano, deme un poquito de esas lentejas porque me estoy muriendo de hambre. Pero Jacob, como buen negociante que era, le dijo: un momentico, yo estoy dispuesto a darle de mis lentejas siempre y cuando usted me venda su primogenitura. Ustedes conocen ya el resto de la historia. Le vendió la primogenitura. Después engañó a su padre. Jacob engañó a su padre Isaac haciéndose pasar por su hermano para recibir la bendición de la primogenitura. Y cuando su hermano Esaú se enteró, quiso matarlo. Entonces su mamá le dijo: mijo, la situación está muy complicada aquí en casa, su hermano está enojado, va a buscar cualquier ocasión para matarlo. Entonces, por favor, yo quiero que usted se vaya a la tierra de mis parientes, a Madián. Váyase. Y cuando todo se calme, usted retorna. Bueno, dice la escritura que cuando él llegó a la tierra de Madián, Jetro, que más tarde se va a convertir en el suegro de Jacob,
viendo que Jacob está enamorado de Raquel, la menor, él va y habla con él y le dice, suegro, yo me quiero casar con Raquel. El suegro le dice, bueno, yo estoy dispuesto a darle mi hija por esposa, pero usted me tiene que trabajar 7 años por ella. Y después de esos 7 años, entonces se puede casar con ella. Ya colocándolos a ustedes ahí en contexto, vamos entonces a leer lo que nos dice Génesis 29, empezando en el versículo 20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Recuerden que les había dicho a ustedes hace un momento que era una costumbre judía que después de la ceremonia de las bodas venía la fiesta y esa fiesta duraba aproximadamente una semana. Sigamos con la lectura. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y él se llegó a ella. Recuerden que Jacob había trabajado, era por Raquel, 7 años, pero el suegro en la noche le metió gato por liebre. En lugar de entregarle a Raquel, la más joven, le entregó la mayor a Lea, pero él no se dio cuenta. Y dio Labán su sierva Silpa, su hija Lea, por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Y Labán le respondió, no se hace así en nuestro lugar, porque se dé la menor antes de la mayor. Bueno, aquí Jacob está recibiendo un poco de su propia medicina. Así como había engañado a su hermano con lo de la primogenitura, ahorita lo están engañando a él, su propio suegro, al entregarle la mujer por la cual él no había trabajado y de la cual no estaba enamorado. Ahora le sigue diciendo el suegro, cumple la semana de esta. O sea, pues la semana de la fiesta de las bodas. Y se te dará también la otra. Por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. ¿Usted quiere tener a Raquel? Pues entonces, hagamos un negocio. Trabájeme otros 7 años por ella. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella. O sea, pues, la de la festividad del matrimonio con Lea la mayor. Y después de esa semana, Jetro, el suegro de Jacob, le dio a Raquel, su hija, por mujer. Y dio Labán a Raquel, su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel. Y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. Muy varón, trabajar 14 años para poder tener a la mujer que amaba. Costumbres del Antiguo Testamento. Hay otro caso que es el de Sansón. Jueces capítulo 14 nos muestra también en este pasaje que era la costumbre judía que después del matrimonio se celebraba, había la fiesta de las bodas y que duraba una semana. Dice Jueces capítulo 14 empezando en el verso 1. Descendió Sansón a Tipnat y vio en Tipnat a una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Tipnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y Sansón le dijo, yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta.
Bueno, ustedes los invito para que lean el contexto de Juan 14 para que se enteren completamente de todos los detalles. Pero estoy citando esta porción en donde aprendemos que eran 7 días de festividad los que se llevaban a cabo después del día en que se casaba una pareja. ¿A quién se le va a ocurrir hoy en día una fiesta de 7 días? Si el solo casarse lo deja uno endeudado, casi en bancarrota. Ahorita imaginémonos fiestas, banquetes durante una semana. Bueno, eso era en ese entonces. Continuando con la lectura, nos dice que fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Jesús claramente sostuvo el matrimonio como algo honorable. Jesús nunca enseñó el celibato. Además, una fiesta de bodas era una ocasión de gozo y de felicidad en la que Jesús participó de buena gana. Jesús no era un asceta retraído. Jesús tomó parte en las alegrías, en los momentos felices de las personas. Ser un seguidor de Cristo no significa una vida de negación constante de cualquier cosa de naturaleza física que traiga felicidad. Ser seguidor de Cristo nos permite disfrutar al máximo de las cosas puras e inocentes de la vida. Quiero continuar entonces con la lectura, la voy a hacer completa y luego la vamos a retomar para mirar cada uno de los detalles. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Como dice este último verso, el verso 11, este fue el primer milagro que realizó el Señor Jesús cuando inició su ministerio a los 30 años. Ahora, quiero que retomemos varios aspectos mencionados en esta lectura de Juan capítulo 2. ¿Por qué? Porque se ha prestado para interpretaciones erradas, conclusiones equivocadas, prácticas no bíblicas. En otras palabras, se ha prestado para que las escrituras sean torcidas. ¿De qué manera? Bueno, empecemos hablando de lo que dice el verso 3. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Normalmente, cuando uno escucha la palabra vino, nuestra mente ya está programada para asociar el término vino con una bebida alcohólica, una bebida embriagante. Pero es lógico y adecuado hacer la pregunta, ¿qué clase de vino es el que se menciona en este versículo 3? La palabra vino, recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito no en español, fue escrito en el idioma griego. Y la palabra griega para vino es oinos.
El diccionario de palabras del Nuevo Testamento del señor Vine nos explica que el término oinos, vino, es el término general para el vino. Es un término genérico. En otras palabras, quiere decir que puede usarse para referirse tanto al vino alcohólico, al vino intoxicante, al vino que embriaga, como para referirse al simple jugo de la uva. Lo que ocurre en esta generación es que a nuestra mente occidental el concepto general que tenemos nosotros de vino es una bebida embriagante. Pero dejemos que sea la Biblia la que hable. Y vámonos para el Antiguo Testamento. Hay varios términos hebreos. Recuerden que el Antiguo Testamento no fue escrito en español, sino que fue escrito en hebreo. Hay varios términos utilizados en el Antiguo Testamento que se traduce vino. Y una de ellas es la palabra hebrea tirosh. Cuando se usa el término tirosh, se está haciendo referencia a la uva, aún en el racimo sobre la vid. Isaías 65:8 dice: así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo. O podríamos cambiar el término mosto por el término vino, como si alguno hallase vino en un racimo. Vemos aquí que entonces lo que hay dentro de la uva, lo que está en el racimo, es vino. Pero no es vino alcohólico, no es vino embriagante, pero aún así se le llama mosto o se le llama vino. Hay otro término que es el término asis, que se refiere al jugo de uvas recién exprimido o de otras frutas. En el libro de Joel capítulo 3 dice el verso 18: y sucederá que en aquel día los montes destilarán vino dulce. Claro, ustedes están observando ahí una foto donde hay un viñedo y están destilando vino dulce. ¿Qué es lo que destilan? No vino alcohólico, no vino embriagante, sino que se está refiriendo a lo que produce el viñedo, las uvas, que aquí se les llama vino. En Amós 9:13 dice: he aquí vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador y el que pisa la uva al que siembra la semilla, cuando destilarán vino dulce los montes y todas las colinas se derretirán. Vemos aquí cómo entonces en este pasaje se usa el término vino, pero no para referirse a una bebida alcohólica, a una bebida embriagante, sino a lo que produce la cosecha del viñedo. Destilarán vino dulce los montes. Isaías 16:10. Otro término. Es el término hebreo yayin, del jugo aún en la uva, en el racimo, a ser exprimido. Dice el texto en Isaías 16:10: quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán, ni se regocijarán, no pisará vino en los lagares el pisador. He hecho cesar el grito del lagarero. No pisará vino en los lagares. El lagar en la antigüedad era el lugar en donde se depositaban los racimos de uvas y luego un obrero que se le llamaba el lagarero se lavaba bien sus pies y empezaba a pisar los racimos con el propósito de extraer el jugo de esos racimos. Ahora, miren lo que dice el texto: no pisará vino en los lagares el pisador. Vemos aquí que cuando usa la palabra vino, no está refiriéndose al vino ya fermentado, al vino alcohólico, al vino que embriaga. Éxodo 22:29.
En tiempo de cosecha me darás tu primer fruto y tu primer vino. No esperes hasta más adelante en el año, me darás tu primer hijo. Entonces, cuando el lagarero pisaba las uvas, lo primero que salía, el primer jugo que se extraía, ese primer vino, era consagrado a Dios. Ahí están viendo ustedes el vino chorreando de la parte superior a la parte inferior, donde en la parte superior el lagarero o varios lagareros pisaban los racimos de uva y extraían el vino que estaba en los racimos. Ageo 1:1 dice, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. El texto del profeta Ageo habla de una sequía que vendría sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce. Ahora, ¿qué produce la tierra aquí? Vino. ¿En qué condición? Vino, pero en racimo, no la bebida alcohólica. Isaías 65:8. Así dice el Señor, como cuando se encuentra vino nuevo en el racimo y alguien dice, no lo destruyas porque hay en él bendición. Cada uno de estos pasajes, hermanos, que he citado, nos muestran en la Escritura que los contextos donde aparece la palabra vino son los que determinan a qué se está haciendo referencia con la palabra vino. Y aquí vemos que vino en cada uno de los textos que hemos leído en el Antiguo Testamento no hace referencia a una bebida embriagante, a una bebida alcohólica, sino que hace referencia al producto del viñedo, al producto de la uva, al jugo que sale de ella cuando es exprimido. Joel 2:24, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Aquí están ustedes viendo un lagar antiguo. El receptáculo más grande está totalmente repleto de racimos de uva y ven cómo a la derecha está destilando el vino. Por eso dice, los lagares rebosarán de vino. Un jugo de uva puro, dulce, sin nada de fermentación, sin alcohol. Bueno, volviendo al texto en Juan, donde está la narración de el primer milagro que hace el Señor de convertir el agua en vino, hay otro aspecto interesante que quiero que consideremos. Empezando en el verso 6 dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba, no hasta la mitad, las llenaron hasta arriba. Bueno, hoy en día nosotros no hablamos de cántaros. Hoy día no usamos el término tinajas. Estamos hablando del primer siglo. Ahora, ubicándonos en el primer siglo, el señor Barclay, haciendo su comentario, porque eran 6 tinajas de piedra, nos explica. A la entrada había 6 grandes tinajas para el agua. La palabra que la versión Reina Valera traduce por cántaros equivale a unos 40 litros. O sea, pues un cántaro equivalía a 40 litros. Y se nos dice que en cada tinaja cabían 2 o 3 cántaros, es decir, alrededor de 100 litros. 100 litros de agua. Señor Vine, en su diccionario de las palabras del Nuevo Testamento, también nos informa. Cántaro es una medida líquida. Es equivalente a 1,5 ánfora romana o alrededor
de 36 litros. En otras palabras, lo mismo que estábamos leyendo en el comentario del señor Barclay. Las 6 tinajas hacían el equivalente a unos 100 litros. Marcos 7 nos explica a nosotros la razón de las tinajas de agua conforme al rito de la purificación de los judíos, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Esa era una práctica tradicional de los judíos. No era algo que Dios hubiese mandado. Señor Barclay nuevamente en su comentario escribe: Juan está escribiendo su evangelio para los griegos. Así es que les explica que estas tinajas se tenían para guardar el agua que se usaba en los ritos de purificación de los judíos. El agua se necesitaba para 2 cosas. La primera, para lavarse los pies al entrar en la casa. Las carreteras y las calles no estaban pavimentadas en la mayor parte de los casos. El calzado más corriente eran las sandalias, que no eran más que unas suelas que se sujetaban a los pies con unas correas. En un día seco, se traerían los pies llenos de polvo y en uno húmedo de barro. Así es que se necesitaba agua para limpiarlos. En segundo lugar, se necesitaba para lavarse las manos. Los judíos estrictos se las lavaban antes de la comida y entre platos. Primero se ponía la mano con los dedos hacia arriba y se echaba el agua de forma que resbalaran hasta la muñeca. Y luego se ponían los dedos hacia abajo para que el agua resbalara desde la muñeca hasta la punta de los dedos. Esto se hacía con cada mano por separado y luego se limpiaba la palma restregándolas con el otro puño. La ley ceremonial judía insistía en que esto había que hacerlo no solo al principio de la comida, sino también entre platos. Si no se hacía, se tenían las manos técnicamente inmundas. Era para esos lavatorios de manos y de pies para lo que se tenían las tinajas a la entrada de la casa. Ahora llegamos al versículo 8, en donde nos habla de un personaje que era el maestresala. Entonces les dijo: sacad ahora, después de que el Señor había convertido más de 100 litros de agua en vino, dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. ¿Qué era un maestresala en el primer siglo? Dice el señor Bain, que viene de este término griego. Denota el maestro de ceremonias en un convite o maestresala, el encargado de cuidarse de que la mesa y los reclinatorios estuvieran bien dispuestos, la comida en orden y degustar los alimentos y el vino. El señor Barclay también nos dice, y luego les dijo que sacaran algo y se lo llevaran al argitriclinos, al maestro de ceremonias, o sea, pues el maestresala. En los banquetes romanos había un personaje al que llamaban arbiter vivendi, el encargado de la bebida. A veces era uno de los invitados el que actuaba de maestro de ceremonias en una boda judía, pero nuestro equivalente del argitriclinos sería el padrino. Entonces, estaba a cargo de la colocación de los invitados y de la organización de la fiesta en general. El Diccionario Bíblico Ilustrado también nos dice: un maestresala presidía los banquetes. Uno de sus deberes, por lo menos por lo que se desprende de las costumbres griegas, era determinar en qué proporción se tenía que mezclar el vino, que se conservaba concentrado hasta el momento de consumirlo, y determinar qué cantidad podía beber cada invitado. En uno de los libros apócrifos del Antiguo Testamento tenemos información histórica con respecto al maestresala, y nos dice en Eclesiástico 32, si te ponen a presidir un banquete, o sea, pues lo nombraban el maestresala,
No te muestres orgulloso. Pórtate con los demás como uno de tantos. Ocúpate de ellos antes de ponerte tú a la mesa. Atiende a lo que necesiten y luego siéntate. Así te alegrarás mostrándote cortés con ellos y te premiarán por tu buena educación. Y una de sus funciones era la siguiente que nos dice el libro de Macabeos, en el segunda de Macabeos, capítulo 15. Como el beber vino solo o sola agua es dañoso, y en cambio el vino mezclado con agua es agradable y de un gusto delicioso. Igualmente la disposición grata del relato encanta los oídos de los que dan en leer la obra, y aquí pongamos fin. Una de las funciones del maestresala era mezclar el vino con agua al grado en que no fuera embriagante, que no emborrachara a las personas y que el sabor de él fuera excelente. Ahora, nos dice que cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, pero él no sabía que había sido convertida en vino, esto fue lo que exclamó. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Cuando el maestresala dijo que este vino que acababa de probar era el buen vino, ¿a qué se refirió él con buen vino? Si hoy en día usted le pregunta en esta época, en el año 2022, siglo XXI, ¿qué es un buen vino? Pues van a hablar de aquel que tiene un buen número de años de añejamiento, que tiene cierto grado de alcohol y que eso es lo que determina la calidad del vino, si es un buen vino o no es un buen vino. Pero nosotros no podemos analizar el buen vino del primer siglo a como lo observamos hoy en día. Tenemos es que trasladarnos al primer siglo. ¿Y qué era para los habitantes del primer siglo el buen vino? En el libro La Biblia y la bebida social se nos explica lo siguiente. Era una cosa muy común preservar el vino en un estado no fermentado en la antigüedad, y que cuando era preservado de esta manera, era considerado de una calidad superior y mejor que cualquier otro. El vino que era sacado antes de ser pisado era llamado de libre corrida y considerado mejor que el vino prensado. Antes de continuar con la lectura de esta parte, hermanos, ¿qué era un vino de libre corrida? Era aquel jugo que cuando se depositaban los racimos de uvas en el lagar, antes de que fuera pisado, presionado por el lagarero, esos racimos destilaban jugo. Y ese era el que se llamaba el de libre corrida y considerado mejor que el vino prensado. Plinio, Plutarco y Horacio, cada uno menciona que el mejor vino era el inofensivo o inocente. Plinio indica que el buen vino era el que estaba desprovisto de espíritu. La frase, por tanto, significa que no era fuerte. En otras palabras, no era alcohólico, no era embriagante. En el libro Los vinos bíblicos o las leyes de la fermentación en los vinos de los antiguos, de William Payton, dice, Plinio dice que
Algunos vinos romanos eran tan espesos como la miel. El vino albanés era muy dulce o sabroso y ocupaba el tercer lugar entre todos los vinos. También habla de un vino español de su día llamado inerticulum. Eso es, que no era intoxicante, de inerte, inactivo, sin fuerza o espíritu, más correctamente denominado Justico Sobriane, vino sobrio, el cual no embriagaba. Volviendo al libro La Biblia y la bebida social, una gran equivocación se ha desarrollado al imponer sobre el texto griego antiguo y los hábitos alimenticios y de bebida de los judíos el concepto totalmente moderno y de la Europa del Norte de que el término vino siempre quería decir una bebida intoxicante. Entre los antiguos orientales y romanos, tal idea no era conferida universalmente al vino. En realidad, acorde a los varios escritores romanos clásicos, sus mejores vinos no estaban fermentados. La bebida común de los romanos era el jugo de la uva, el cual mezclaban con agua caliente y fría y a menudo con condimentos. El jugo fresco de la uva o mosto era hervido hasta que espesara, después de lo cual era guardado para ser comido con pan o mezclado con agua para hacer una bebida no fermentada, para darle una variedad de sabores. Las hierbas y los condimentos a menudo eran hervidos con el jugo durante su preparación. Tal vino era el vino superior de la antigüedad, el que tenía el sabor más dulce y agradable y no el más intoxicante, como algunas personas lo han sugerido. Es una conclusión equivocada. Leer Juan capítulo 2, en donde el Señor convirtió el agua en vino y decir que ese vino era vino intoxicante, era un vino alcohólico, era un vino que embriagaba a las personas. Eso lo puede decir aquel que desconozca por completo el trasfondo histórico del primer siglo, tal cual como acabamos de leerlo en la información que nos comparten los libros que acabo de mencionarles. La calidad, dice la Biblia y la bebida social, la calidad del vino depende de un número de circunstancias. 1, el periodo en que las uvas maduran es importante. 2, el periodo en que las uvas crecen es un factor importante. Palestina era conocida particularmente por los buenos vinos. 3, la calidad del vino depende de las clases de uvas que son usadas. Algunas uvas contienen más azúcar que otras, mientras que otras contienen más gluten. El vino participará de la calidad de las uvas de las cuales es exprimido. 4, hay una diferencia en la calidad del vino cultivado durante diferentes años en la misma área. Un clima cálido producirá un vino más dulce y de mejor sabor que un clima frío y húmedo. 5, aún hay otra diferencia que depende de la misma clase de las uvas, dependiendo de la manera en que son procesadas. Si las uvas no están totalmente maduras o uvas verdes son mezcladas con uvas maduras, el vino resultante será áspero al gusto y amargo. 6, el jugo que fluye durante la holladura sin ser exprimida la uva es considerado el mejor. Es más dulce y de un sabor mucho más refinado que ese jugo que fluye de la presión dura. El primer flujo del tanque era considerado el mejor vino. A ese vino fue que hizo referencia el Maestresala. A ese vino fue el que se refirió Juan cuando escribió el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo. No estaban haciendo referencia a un vino alcohólico, a un vino que embriaga a las personas. Hay un término más que quiero que consideremos antes de terminar esta lección, hermanos. Y es cuando dice en Juan 2:10, y le dijo el maestresala al esposo: todo hombre sirve primero el buen vino
Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Por qué resalto la frase que dice las dos palabras de cuando ya han bebido mucho? Porque los defensores del consumo de bebidas embriagantes, aún hermanos nuestros, utilizan Juan capítulo 2 para decir que el Señor en las bodas de Caná convirtió el agua en vino, pero en un vino que embriagaba, que emborrachaba. Y aquí leemos de personas que se emborracharon cuando ya han bebido mucho. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Qué aprendemos nosotros de ella? La palabra bebido mucho viene de este término griego, methúo. Y el léxico griego nos explica lo siguiente con respecto a este término que es traducido en Juan 2:10, bebido mucho. El término methúo debe ser entendido en el sentido genérico de estar repleto, saciado o saturado, y no en el sentido limitado y enfático de intoxicación. Es un término que transmite o expresa la idea de estar saturado con humedad. Quiero que miremos 3 versiones diferentes a la que yo estoy utilizando, que es la versión Reina Valera de 1960. En la versión Torres Amat, este versículo 10 es vertido de esta forma. Y le dijo: todos sirven al principio el vino mejor. Y cuando los convidados han bebido ya a satisfacción, sacan el más flojo. Tú, al contrario, has reservado el buen vino para lo último. Vemos entonces que en la versión Torres Amat, bebido mucho no es vertido con la idea de que la persona se emborrachó, se embriagó, sino que se llenó. Ha bebido ya a satisfacción. O leámoslo en la Reina Valera de 1865 y le dice: todo hombre pone primero el buen vino, y cuando ya están hartos, en otras palabras, cuando ya se llenaron. O leámoslo también en la Reina Valera del año 2000 y le dice: todo hombre pone primero el buen vino, y cuando ya están satisfechos, entonces lo que es peor. Leyéndolo en estas versiones y teniendo en cuenta la definición que nos da el léxico griego del término, no podemos nosotros concluir el versículo 10 diciendo que bebido mucho significa que se emborracharon. ¿Puede usted imaginarse a este grupo de personas en una fiesta a las cuales el Señor les proporcionó una bebida alcohólica para que se embriagaran, cuando el mismo Señor Jesús condena la borrachera, condena la embriaguez y exige la sobriedad de todos nosotros? Ignorar los aspectos o los detalles que he mencionado en momentos anteriores es lo que ha llevado a que muchos tuerzan las escrituras para justificar hoy en día el consumo de bebidas alcohólicas. Culmina el texto diciendo: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él.